Hola, el día de hoy en menos de 5 minutos, KNG te informará sobre los mercados financieros internacionales, hablando específicamente sobre desmontar falsas narrativas, enfocándonos en por qué la inflación es culpa de Putin. Esta semana la falsa narrativa que queremos desafiar es sobre el tema de la inflación. Es difícil pasar por alto este tema que cada vez forma más parte de la vida cotidiana de todos, además de tener un impacto significativo en los mercados de inversión. Después de haber permanecido en gran medida inactiva en el mundo desarrollado durante los últimos 30 años, la inflación ha subido muy rápidamente a su nivel más alto desde la década de 1980, tomando por sorpresa a los gobiernos, los bancos centrales y los consumidores. Amplios sectores de la población del mundo desarrollado se enfrentan ahora a una crisis del costo de vida, ya que sus ingresos no están a la altura de la inflación en energía, alimentos y otros gastos de subsistencia. La situación que afrontan las personas con ingresos medios y bajos en el mundo en desarrollo es aún peor, con riesgos reales de que muchos no puedan permitirse comprar alimentos y otras necesidades básicas. La alta inflación es una mala noticia para todos. Por lo tanto, es muy importante comprender la causa de la inflación actual. Entender mal sus causas es arriesgado, ya que podemos promulgar políticas equivocadas en respuesta, exasperando el problema. Es mucho lo que está en juego. Esto nos lleva a nuestra tercera falsa narrativa que pensamos que es fundamental desmentir, dada que la amenaza inmediata para los medios es sustancial. Dada la amenaza inmediata para los medios de subsistencia y las vidas que supone la actual inflación. Esta falsa narrativa es algo así. La invasión no provocada de Rusia en Ucrania es la causa principal de la elevada inflación actual. Ambos países son grandes exportadores de materias primas, especialmente en el caso de la energía y los alimentos. Como la guerra sigue interrumpiendo el suministro de estas materias primas al mercado mundial, los precios han subido y seguirán siendo elevados hasta que la guerra termine. Dado que esta guerra es, en última instancia, responsabilidad de un hombre y de su obscena ideología y que la guerra ha provocado la inflación, en última instancia esta inflación es culpa suya. Si no hubiera invadido Ucrania, la inflación seguiría siendo baja y estable y podríamos seguir con nuestras vidas. De ello se deduce que si la guerra termina, la inflación también bajará significativamente y potencialmente dejará de ser un problema. Esta narrativa es errónea, simple y llanamente. El hecho de que el gobierno de Biden repita sin pudor esta narrativa para obtener beneficios políticos es, para ser amables, indignante y sintomático de una presidencia que ha ido dando tumbos de una crisis a otra sin asumir nunca la responsabilidad. Pero esta es una discusión para otro día. Lo que hay que hacer es entender de dónde vienen los altos niveles de inflación actuales. ¿Acaso fue culpa de Putin? Veamos las cifras. Los niveles de inflación se habían mantenido en o muy cerca del 1% al 2% en Estados Unidos y Europa durante casi 30 años antes de la pandemia del 2020. Muchos economistas, líderes políticos y dirigentes de los bancos centrales llegaron a la conclusión de que la baja inflación era ya un elemento permanente de la economía moderna. Pero esto empezó a cambiar en 2021. Las tasas de inflación de Estados Unidos saltaron por encima del 4% en abril del 2021, la lectura más alta desde el 2008, y la inflación siguió subiendo muy por encima del 5% en julio del 2021, al norte del 6% en octubre, alcanzando el 7% a finales de año, las lecturas más altas en 30 años. La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia comenzó el 24 de febrero del 2022. La inflación ya alcanzaba sus niveles más altos en décadas antes de que comenzara la invasión. Si las tasas de inflación han seguido subiendo desde entonces, superando el 9% en junio de este año, y sí, el aumento de los precios de los alimentos y la energía como el resultado de la guerra es casi seguro un factor que contribuye a los niveles actuales de inflación, pero, y este es un punto crítico, la guerra no fue la causa de la alta inflación. Ya teníamos un grave y creciente problema de inflación antes de que empezara la guerra. Todo lo que ha hecho la guerra es exasperar una inflación persistente. El fin de la guerra, por lo tanto, no resuelve necesariamente el problema de inflación subyacente. ¿Qué es lo que ha provocado este ciclo de inflación, el peor desde la década de 1970 a 1980? En respuesta a la pandemia, los bancos centrales del mundo imprimieron muchísimo dinero. La impresión de dinero, al menos históricamente, ha sido inflacionaria. Cerca del 30% de los dólares que circulan hoy en el sistema financiero mundial fueron impresos en los últimos 2 años. No es una coincidencia, diríamos que muchas de las cifras de inflación a 2 años de activos, como la vivienda, o incluso los bienes de consumo personal como los autos o comer afuera,
hayan visto aumentar los precios en un 30% aproximadamente. Todo ese dinero nuevo tenía que encontrar un lugar a donde ir. Luego, con la recuperación económica de la pandemia de COVID ya muy avanzada el año pasado, los mercados laborales del mundo desarrollado se acercaron rápidamente al pleno empleo. La escasez de mano de obra ya se estaba convirtiendo en un problema en algunos sectores de la economía a principios del año pasado. En esta economía caliente, con una capacidad limitada para aumentar la oferta, el gobierno estadounidense decidió bombear un estímulo fiscal de 1.9 billones de dólares, financiando con deuda e impresión de dinero por parte del Banco Central estadounidense, impulsando aún más una economía ya caliente y casi a plena capacidad. Los principales bancos centrales, encabezados por la Reserva Federal de los Estados Unidos, respondieron demasiado tarde a esta situación. El manual habitual para reducir la inflación en una economía caliente es subir los tipos de interés. El momento de hacer esto es crítico y si se espera demasiado la inflación puede quedar fuera de control al empezar a cambiar las expectativas de los participantes en la economía. Si la gente empieza a pensar que la inflación seguirá siendo alta, exigirá salarios más altos y cambiará sus hábitos de gasto, lo que afianzará la inflación durante más tiempo y creará un ciclo de inflación. La mejor respuesta a esto es que los bancos centrales suban las tasas de interés pronto. Desgraciadamente, los bancos centrales llegaron tarde a la fiesta, de nuevo, liderados por la Fed, que mantuvo las tasas a sus niveles más bajos de la historia hasta 2021, continuado, de hecho, con el estímulo de la economía a través de las políticas monetarias, a pesar del aumento más rápido de inflación en Estados Unidos en más de 40 años. Esta respuesta complaciente nos está costando ahora. El exceso de estímulo de una economía caliente seguido de una respuesta lenta por parte de los bancos centrales fue probablemente también la causa del ciclo de inflación de los años 70. Dominion siempre trata de terminar estos mensajes con una nota optimista, pero lamentablemente en este caso el mensaje es que la mala gestión económica que causa una alta inflación, con líderes políticos en Occidente que se niegan a asumir la responsabilidad y en su lugar se pasan la pelota. Esperamos que la tardía respuesta de los bancos centrales para combatir la inflación funcione. Hemos visto que los precios de las materias primas y otros insumos han bajado significativamente desde los máximos de los últimos meses, y eso puede indicar que pronto un descenso de la inflación podría ocurrir. Pero los inversores también deberían estar preparados para que la inflación siga siendo un problema durante más tiempo del previsto, ya que la historia nos muestra que estos ciclos de inflación a veces pueden prolongarse. En la opinión de Dominion, el truco consiste en centrar las inversiones en activos no sea un problema importante para el valor a largo plazo de lo que se invierte. Seguimos pensando que las empresas de alta calidad y en crecimiento que cotizan a valuaciones razonables ofrecen un puerto seguro para que los inversores esperen a que se pase la tormenta. Las fuentes del video de hoy fueron Yahoo Finance, Bloomberg, MarketWatch y Dominion Capital Strategies. Mi nombre es Juliana Lato de KNG International Advisors. Les deseamos un excelente inicio de semana y muchas gracias por su atención. No duden en contactar.